Año 1877. Polonia llevaba más de 80 años desaparecida del mapa de Europa. A finales del siglo XVIII, el país había sido repartido entre tres imperios poderosos: Prusia, Rusia y Austria. Las fronteras polacas fueron borradas. El Estado polaco dejó oficialmente de existir. Pero el pueblo seguía vivo. Y también seguían vivas dos cosas que ningún imperio lograba destruir completamente: la lengua polaca y la fe católica. Cada zona ocupada vivía de manera distinta. En la parte controlada por Rusia, muchos polacos sufrían persecuciones después de los levantamientos independentistas. Había vigilancia constante, castigos, deportaciones y represión política. En la zona prusiana, donde se encontraba Greifswald, el enemigo principal era la germanización. Las autoridades querían transformar lentamente a los polacos en alemanes. Las escuelas imponían el idioma alemán. Muchos funcionarios despreciaban la cultura polaca. Y poco a poco comenzaban a prohibirse expresiones públicas de identidad nacional. Hablar polaco en algunos espacios oficiales era mal visto, a veces castigado. La fe católica también era atacada, porque para las autoridades prusianas el catolicismo polaco representaba una amenaza para el proyecto de germanización. Y fue precisamente allí, en aquella región sometida a presión cultural y religiosa, donde comenzaron las apariciones. El 27 de junio de 1877, una niña llamada Justyna Szafryńska regresaba del catecismo. Tenía 13 años. Era hija de campesinos pobres. Vivía una vida sencilla, marcada por el trabajo, la oración y las dificultades del campo. Aquella tarde pasó cerca de la iglesia de Greifswald y entonces vio algo imposible. Sobre un arce apareció una luz intensísima. En medio de aquella claridad, una mujer vestida de blanco, sentada sobre un trono dorado, con el niño Jesús sobre sus rodillas. La niña cayó de rodillas inmediatamente. No entendía lo que estaba viendo, pero entonces la figura comenzó a hablar, y habló en polaco. Aquello estremeció a la población, porque en aquella región ocupada por Prusia, el idioma polaco estaba siendo desplazado sistemáticamente. Pero según las niñas, la Virgen eligió precisamente la lengua del pueblo perseguido. Al día siguiente, la aparición volvió, y otra niña, Bárbara Samulowska, también comenzó a verla. Las dos niñas describían exactamente la misma figura: bella, luminosa, serena, rodeada de una claridad sobrenatural. Las apariciones comenzaron a repetirse casi todos los días, y muy pronto el pueblo entero comenzó a hablar de Greifswald. Los sacerdotes interrogaban cuidadosamente a las niñas. Querían saber exactamente qué decía la señora, y el mensaje central se repetía constantemente: rezad el rosario. La Virgen insistía una y otra vez en la oración, la penitencia, la conversión. Pero también comenzaron a aparecer preguntas profundamente ligadas al sufrimiento de Polonia, porque el país estaba herido. Muchas familias temían perder no solo la libertad, sino incluso la identidad. Entonces preguntaron: ¿será liberada Polonia? Y según el relato de las niñas, la Virgen respondió: sí, si la gente reza fervientemente. Aquellas palabras se difundieron rápidamente entre los peregrinos, porque no eran solamente una promesa política, eran un llamado espiritual. La libertad de Polonia no vendría únicamente de revoluciones o guerras. Debía comenzar primero con la conversión del pueblo, con el rosario, con la fidelidad a la fe, con la vida moral. Las apariciones también hablaron sobre otro problema enorme de aquella época: el alcoholismo. Muchas familias campesinas estaban destruidas por la embriaguez, violencia, pobreza, desesperación.
Y según numerosos testimonios recogidos en Gierswald, la Virgen pidió abandonar el abuso del alcohol y vivir una vida más pura y cristiana. Eso impactó profundamente a la población, porque el mensaje parecía responder exactamente a las heridas reales del pueblo. Hablaba directamente de la vida cotidiana, de los pecados concretos, de los sufrimientos reales, de la supervivencia espiritual de una nación. Con el paso de las semanas, miles de personas comenzaron a llegar a Gierswald, campesinos, sacerdotes, enfermos, peregrinos. Muchos caminaban durante días enteros. Las confesiones aumentaron enormemente. El rosario comenzó a rezarse constantemente, y la pequeña aldea se transformó lentamente en un gran centro espiritual. Mientras tanto, las autoridades prusianas observaban todo con preocupación, porque aquellas apariciones fortalecían exactamente aquello que el imperio intentaba debilitar: la fe católica y la identidad polaca. Las niñas continuaron viendo a la Virgen durante más de 2 meses, desde junio hasta septiembre de 1877, más de 160 apariciones según la tradición. Y luego, las visiones terminaron. Pero la historia de Polonia continuó. Décadas pasaron. Llegaron nuevas guerras, nuevas persecuciones, nuevos sufrimientos. Pero el pueblo polaco siguió existiendo. Y finalmente, después de 123 años bajo las particiones de Prusia, Rusia y Austria, Polonia volvió oficialmente a aparecer en los mapas de Europa en 1918, tras el final de la Primera Guerra Mundial. Muchos creyentes recordaron entonces las palabras pronunciadas en Gierswald décadas antes: Polonia será liberada. Para innumerables católicos polacos, aquello no fue una coincidencia histórica, fue el cumplimiento de una promesa. Hasta hoy, Gierswald sigue siendo uno de los lugares más importantes del catolicismo polaco, no solamente por las apariciones, sino porque para muchos creyentes, allí, en un momento en que Polonia parecía desaparecer lentamente, el cielo habló en polaco.